Así de taxativo, así de tajante. Lo vamos a consultar con Catherine Ampuero, que ha sido procuradora ad hoc, que nos acompaña esta tarde aquí en los estudios. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo estás, Pamela? Buen día. A ver, ¿confía en que va a ser así, en que estas anulaciones... Yo he subrayado que eso se anulan aquellos procesos en los que Marcelo Odebrecht no había admitido responsabilidad. En los casos que se han investigado aquí ha colaborado, ¿no? Barata también, hasta donde se pudo, entregar las pruebas y dio testimonio sobre cómo habían operado aquí en el Perú. Entonces, ¿es así? ¿No va a afectar en nada o va a tener repercusiones esta decisión? Bueno, esta decisión, la que acaba de tomar los jueces brasileños, como la decisión anterior también que tuvo que ver con prueba prohibida, la información que sacaron de los dos sistemas, MyWebDay y Dreyfus, ¿no? Que es de operaciones, de donde sacaron el pago de las coimas. Correcto. De todas maneras tiene incidencia, incidencia en todas las investigaciones y procesos vinculados al caso Lava Jato en Perú. El que tenga incidencia, Pamela, no quiere decir que se van a caer los procesos, o se van a caer los juicios, o se van a declarar nulos. ¿Ok? O sea, todo lo que ya se ha declarado, todo lo que ya obra en la carpeta fiscal, en estas 18 acusaciones a las que ha hecho referencia Rafael Vela, ¿tienen validez como prueba para el proceso judicial? No las anula. Digamos, no las anula, pero van a ser utilizados por los abogados de los investigados o procesados. Esas decisiones que han tomado los jueces brasileños lo van a utilizar como argumentos de defensa. En consecuencia, van a ser cuestiones que se van a debatir en el juicio, ¿no es cierto? Van a ser materia de controversia en el juicio. En consecuencia, nuestros jueces van a tener que pronunciarse acerca de estos hechos controversiales, digamos, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, eso no quiere decir que nuestros jueces van a tener una opinión o van a resolver de manera idéntica a los jueces brasileños. Nuestros jueces son autónomos, son independientes y nosotros tenemos un marco legal distinto al de Brasil. Lo que resuelvan nuestros jueces puede ser diferente, puede ser igual o puede ser una combinación. Correcto. ¿Cierto? Entonces, lo que quiero señalar es que sí va a tener incidencia. El que tenga incidencia no quiere decir que el resultado va a ser el mismo o anulación, como ha sido allá. La defensa de quienes están siendo acusados va a echar mano de todos los recursos necesarios para lograr, sobre todo porque ya lo estamos viendo, la pretensión incluso de anular el proceso, incluso antes de que ya se llegue a la instancia de la judicialización y el juicio, los juicios orales. Y mira, tal es así, ¿no? De que, por ejemplo, en el caso de Humala, Heredia, que fue el primer caso que entró a la etapa de juicio oral, y va a ser muy importante ahí la sentencia, porque ahí es donde va a ser el primer pronunciamiento que va a tener el Poder Judicial. Marca un derrotero, ¿no? Sí, diciendo pues si estos aportes de campaña constituyen delito o no constituyen delito, y eso va a marcar para los demás procesos, ¿no es cierto? En este juicio oral, Barata no se presentó a declarar, ¿no? Fue citado reiteradas veces a pedido del Ministerio Público, porque fue un testigo de parte del Ministerio Público, un testigo de cargo, así se llama técnicamente, y no se presentó a declarar, justamente por la decisión de las autoridades brasileñas. Te das cuenta que sí tiene incidencia de todas maneras. Pero ¿cierto? Lo que él ya había declarado en el proceso, en la etapa preliminar de investigación, donde efectivamente dice... No, se le pagó aquí y acá. ¿Eso es suficiente? Entonces, ¿qué pasó acá? Como no declaró, ¿qué cosa se pidió? Los dos fiscales pidieron, entonces léase la declaración que rindió a nivel de etapa de investigación preliminar. Correcto. Entonces, se procedió a la lectura de esas declaraciones. Obviamente, ahí se recorta el derecho de las partes, porque es un derecho que tienen las partes al contrainterrogatorio. Ok. Y ahí sí se priva el derecho a los abogados de los investigados a poder preguntar a las partes. Y eso se privó. Finalmente, los jueces le van a tener que dar un valor probatorio a esa declaración que simplemente se procedió a la lectura en el juicio oral. Y se debate lo que declaró, o sea, a esa lectura de esa pieza procesal. Finalmente, en la sentencia, los jueces le van a dar un valor a eso. Claro, y hay que esperar a la sentencia. Que tiene que ir un peso específico a esa pieza que va acompañada de otros testimonios, de otras evidencias. Y que las evidencias son varias, porque, digamos, las acusaciones que presentan los fiscales
no solamente se basa en la declaración de Barata, en este caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, son muchísimas las pruebas, son más de 100 medios probatorios que ha presentado el Ministerio Público. Y la fuerza allí, desde mi punto de vista, está básicamente en la pericia. Por ejemplo, en la pericia que demuestra el desbalance patrimonial, porque ellos no han podido demostrar la procedencia del dinero para justificar el patrimonio que tienen. O sea, ese es el básico. flanco más débil para Ollanta Humala y Nadine Heredia, porque me parece que eso toca un punto fundamental cuando hablamos de el financiamiento ilegal de las campañas, cuando no era delito el recibir aportes de las empresas, ¿no es cierto? Hoy es delito. Hoy es delito. Entonces, ahí yo he escuchado, por ejemplo, la defensa en el caso de la señora Fujimori, que ellos no tenían cómo saber que el dinero era de procedencia ilícita. Correcto. Entonces, yo sigo viendo así como con preocupación cómo se va a poder sustentar ese delito, que entiendo es el que... el meollo del asunto, claro. ¿No es cierto? Sí. Entonces también uno se pregunta, si tú no tenías cómo conocer la procedencia ilícita del dinero, ¿por qué utilizaste la identidad de personas para ingresar el dinero? ¿Por qué no lo transparentaste? Claro. ¿No es cierto? Si tú tenías, si no sabías que era ilícito, entonces tú pensabas que era bien habido, o sea, que era lícito. Entonces, ¿por qué no transparentaste esa donación? ¿Por qué utilizaste la identidad de personas? Y tenemos declaraciones de personas que dicen que ni siquiera sabían que sus identidades habían sido utilizadas. De pronto se enteraron por la investigación que aparecían como aportantes. En otros dicen, no, yo presté mi nombre, porque en realidad yo no aporté nada, ¿no? Otros que no tienen la solvencia económica para haber hecho aportes de campaña. Y no solamente en el tema de Ollanta, este mismo pitufeo lo ves en el tema de Keiko Fujimori, lo ves en el tema de Susana Villarán, claro, y también en otros partidos, ¿no es cierto? Correcto, o sea, no es un solo elemento el que, o sea, el peso específico nuevamente de cada uno de los elementos es que va a llevar a una decisión al... Y ojo, que en el lavado de activos no solamente dice que hayas conocido la procedencia ilícita, sino dice también que hayas podido presumir la procedencia ilícita. O sea, va más allá el tipo penal. No solamente dice que hayas conocido, sino que hayas podido presumir. Y eso también acarrea la comisión de otros delitos, Pamela. Estás acarreando la comisión del delito de falsificación, porque estás falsificando documentos públicos para presentarlos, claro, no queda solamente ante la OMP. Desde el partido como una falta administrativa no haber reportado ese aporte de campaña, ¿no? Que dicen, por último, bueno, pues es una falta administrativa porque no informamos a OMP, ¿no? que habíamos recibido ese aporte. Has falsificado documentos porque has utilizado identidades falsas. Correcto. Has incorporado información falsa en documento público porque esa persona nunca aportó nada. Encuentra entonces que hay elementos para que en estos casos se termine, cuando terminen los casos, en sentencias condenatorias. Yo considero que sí hay elementos como para obtener sentencias condenatorias. Finalmente, el que sean aportes de campaña o no, sí es algo que va a tener que dilucidar el Poder Judicial, pero al menos falsificación me queda clarísimo. En el tema de Ollanta Humala, además del tema de Odebrecht, tenemos el tema también de dinero que ha venido de otras fuentes, claro, también ilícitas. Pero aquí está mucho más claro el tema del desbalance patrimonial, ¿no?, que en el tema de Keiko Fujimori, porque no se habla mucho de las pericias de desbalance. Claro. En el tema de Ollanta ha sido muchísimo más claro, y estas pericias, cuando Nadine Heredia trata de cambiar su firma y su letra, ¿no es cierto?, para decir esas agendas no son mías. Luego, al verse acorralada por la evidencia, no tiene otra que reconocer: sí, son mis agendas, pero la forma como han obtenido las agendas es ilícita. Y ahí es donde quieren anular por la forma como se obtuvo las agendas. Claro. Primero dijo, no son mías, pero frente a la evidencia de que sí eran suyas, ahora no, la forma como las han obtenido es ilícita, entonces que no se valore.
¿no? Eso es lo que están tratando esa es la pretensión de hacer ahora. Quiero aprovechar que está con nosotros para que nos comente esta demanda competencial que ha sido autorizada a tramitar a la Procuraduría del Estado. La defensa de Dina Boluarte, aunque la resolución no lo expresa, asumimos que es por las investigaciones a las que está siendo sometida la presidenta, ¿no? Así es. Sí, obviamente, ¿no? La resolución efectivamente uno la lee y no expresa en qué caso sería, en qué investigación sería, en qué proceso sería. Bueno, lo importante aquí, Pamela, hay que dejar establecido que ya la Corte Suprema, incluso el Tribunal Constitucional, en el caso de Pedro Castillo, han señalado de manera ya uniforme de que un presidente en ejercicio, presidente o presidenta, puede ser investigado a nivel preliminar y ahí ya no hay tema en discusión, ¿no es cierto? Puede ser investigado y por eso es que ella y Pedro Castillo en su momento han sido investigados a nivel preliminar cuando ejercían el cargo. Correcto. ¿No es cierto? Entonces ahí ya no hay nada que discutir. Frente a la flagrancia, la justicia tiene que actuar como pasó con Pedro Castillo. Totalmente. Entonces, yo creo que probablemente se centren en el tema ya de presentarse una denuncia constitucional, porque recordemos, Pamela, que en Pedro Castillo, Patricia Benavides va más allá. Lo investigó preliminarmente y ella llega a presentar una denuncia constitucional en el Congreso de la República por corrupción de funcionarios. Correcto. Pero en el Congreso no se llegó a debatir ese tema porque ahí él se dispara a los pies y hace el golpe de Estado. Entonces ya no se llega a discutir o a debatir en el Congreso de la República si puede ser levantada la inmunidad a efectos de que la fiscal de la Nación pueda acusarlo ante el Poder Judicial. ¿No? Yo recuerdo ahí que me preguntaron y yo dije pues de que el artículo 117 lo protege a la figura presidencial porque es taxativa este artículo cuando señala que un presidente en ejercicio no puede ser acusado excepto por las causales que el propio 117 señala, que dice traición a la patria, por no convocar elecciones presidenciales, regionales. O sea, es muy taxativo y es una protección, Pamela, que solamente se da al presidente de la República, porque aforados son muchos, ¿no es cierto? Sí, claro, pero estos 117 es solo para el presidente, ¿no? Entonces, por así apellide Castillo, Boluarte o lo que sea, pueden ser investigados preliminarmente, pero luego ya no puede continuar la investigación para pasar a otra etapa. Ese es un freno que tiene el Ministerio Público. Exactamente, porque se trata de la figura presidencial y nosotros, el país es presidencialista, o sea, la Constitución es presidencialista, entonces allí se tendría que... de la presidenta Dina Boluarte de instruir, o el presidente del Consejo de Ministros de instruir al procurador a que impulse esta demanda competencial? Yo creo que ellos piensan, una de dos, quieren tratar de cambiar la posición del Tribunal Constitucional, porque ellos ya se pronunciaron en el tema Castillo de que no hay impedimento para investigar preliminarmente, o de lo contrario, ellos piensan que Villena va a actuar igual que Patricia Benavides y va a presentar una denuncia constitucional en contra de ella, sea por el tema de los Rolex, porque es una investigación bastante avanzada, ¿no es cierto? O sea por el tema del encubrimiento por haber desactivado este equipo de apoyo al EFICOP. Entonces, dos investigaciones en donde Villena podría optar, como lo hizo Patricia Benavides con Castillo, de presentar una denuncia constitucional y que podría terminar en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces ellos se están adelantando a esa posibilidad. Yo podría pensar de que Villena sí puede llegar a eso, a una denuncia constitucional. ¿Y el Congreso? Sí, pero el Congreso no creo que le levante... No, yo tampoco, ¿no? ¿Y el Congreso qué va a hacer? O sea, ¿puede archivarla o puede decir...? Sí, la puede archivar. La puede archivar diciendo pues de que en realidad el 117 protege a la... no les permite, ¿no? Entonces quedaría ahí. ¿Y el fiscal de la Nación más adelante pudiera insistir? O sea, otro fiscal... Tendría que dejar ella el cargo de presidente para que el fiscal o la fiscal que está ocupando el cargo en ese momento presente nuevamente, reactivar esa denuncia constitucional.
¿no? Es lo que tocaría. En realidad estamos en un Estado de Derecho y pues nos guste o no la Constitución, hay que respetarla, pero ¿no? se le ve el fustán. Mi opinión es que se le ve el fustán a la presidenta Dina Boluarte que parece que está nerviosa. Y si el Tribunal Constitucional cambia de posición, sería un pésimo precedente, ¿no? Porque ya fijó, ya fijó un precedente y es así como se ha venido trabajando. Sería nefasto porque ahí te demostrarían que no están aplicando la ley de acuerdo a cómo se debe aplicar, sino mirando a quién. Mirando a quién. ¿No? Claro. No es la justicia con la venda, sino con la venda, sin la venda, pues no. O sea, y eso no debe ser. Doctora Amparo, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias.